El equipo de Cruz Azul acaba de ganarle 1-0 a los rojinegros del Atlas por los cuartos de final de vuelta de este Clausura 2026 con un único tanto por parte de José Paradela. Se termina sentenciando una eliminatoria que, si bien ya Cruz Azul venía con una ventaja de un gol, obviamente, además de la ventaja de que con el empate se clasificaba directamente por la tabla general a las semifinales. Afortunadamente no terminó dependiendo de esa ventaja y termina sacando un resultado bastante llamativo que para el equipo contrario fue bastante polémico. Para mí hubo polémica por parte de los dos lados, ya lo platicaré en un momento, pero la verdad es que termina siendo un juego muy, muy demostrativo a lo que está haciendo esta nueva era con Joel Wiki. Creo yo que lo más importante, además obviamente de avanzar a las semifinales, es el hecho de ver cómo Joel ya encontró un once ideal, ya tiene a un once titular, que vimos el mismo equipo tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, lo cual creo que es lo que va a estar mostrándonos justamente el ahora técnico de la máquina de cara a las semifinales y una posterior final en caso de que se llegue a dar. De la alineación, poco más que agregar. Al final, como lo comento, en el partido de ida vimos exactamente la misma alineación, un 4-1-4-1 que termina dándote un pivote, que en este caso sigue siendo a Mauri García, que le termina dando esa confianza al joven jugador, que recordemos que no había tenido muchos minutos o muchas oportunidades en su momento con Larcamón, y también Cristian Everé, que termina siendo el delantero, que si bien en este partido, para muchos, en particular para mí, que yo he hablado mucho de él en los últimos tres análisis, no termina apareciendo de la misma manera o con la misma constancia que venía demostrando el jugador nigeriano. Tampoco hizo un mal partido, termina apareciendo en algunas jugadas, pero creo yo que se debe mucho a que el equipo rival también supo cómo marcarlo, supo que no pueden dejarlo solo por la velocidad y la rapidez que llega a tener el nigeriano para poder controlar un balón. Entonces creo yo que eso también fue un gran factor. Para mí lo más importante es ver a Mauri, obviamente ver a Rodarte, que este joven también le está dando muchos minutos y muchas oportunidades. De hecho, con Larcamón se terminaba poniendo a Rodarte del lado izquierdo y luego a Omar Campos del lado derecho. Bueno, en este caso con Joel Wiki termina cambiando los de lateral, lo cual es algo bastante positivo, porque Omar Campos está teniendo un final de temporada y no solamente ahorita, sino durante toda la temporada. Creo que es de los jugadores más regulares que ha tenido el plantel de la máquina. Entonces creo yo que es algo muy positivo, es algo muy satisfactorio ver cómo un jugador sigue manteniendo un nivel y sobre todo que no solamente lo mantiene, sino que lo incrementa, perdón. Entonces creo yo que para mí es uno de los jugadores clave en este partido. Ya platicaremos obviamente José Paradela, que termina haciendo el gol, pero la forma en cómo juega, la forma en cómo no regala la banda si no se siente seguro y termina gambeteando, termina dando pases, termina dando centros, termina incluso dando asistencias como en el partido de ida. Creo yo que es muy importante este lateral que la verdad es, para mí, reitero, termina siendo uno de los jugadores más clave que tiene el equipo de Cruz Azul, obviamente sin restarle mérito a los demás, pero termina apareciendo una ocasión más. En el primer tiempo no es como que haya pasado mucho, de hecho Cruz Azul arrancó de una manera bastante agresiva, algo que muchos no se esperaban, porque creo yo que al ver que al inicio, solamente en los primeros 5 o 10 minutos, Joel Wiki inició con una línea de 5, ya ni siquiera con un pivote, sino teniendo a 5 defensas en la parte de atrás, muchos pensábamos que se iba a encerrar, que iba a tratar de evitar justamente el ataque del equipo rojinegro. Sin embargo, no fue de esa manera. Termina haciendo muchos ataques de la mano de Rotondi y de Omar Campos, que reitero, para mí esa banda izquierda es la que más está aprovechando justamente por la velocidad y también la inteligencia que llega a tener Omar Campos al momento de dar los pases, al momento de buscar un espacio para correr o para que corra Rotondi, que sabemos que son de los jugadores más rápidos junto con Cristian Evere. Termina apareciendo de una manera muy adecuada, termina teniendo algunas jugadas, no tanto de peligro, termina apareciendo muy bien Camilo Vargas una vez más. De hecho, en los primeros minutos casi hay un gol olímpico que se termina durmiendo ahí un poco Cristian Evere para empujarla, pero termina apareciendo muy bien el portero rival, el portero colombiano. Entonces creo yo que no se le puede restar mérito a eso. De ahí algunas que otras jugadas, tampoco pasaba tanto. Fue un inicio de partido un poco lento, luego de ahí empezó a bajar un poco el ritmo Cruz Azul porque se dio cuenta que Atlas, si bien atacaba,
si bien buscaba, si bien tenía centros, tampoco es como que fuera tan determinante o tampoco te estuviera llegando mucho a la portería. Entonces creo yo que eso también termina beneficiando al equipo de Cruz Azul para que se arriesgue un poquito más y que tenga un poco más el balón, porque todo el ataque de Atlas para mí fue después del minuto 30 y todo el resto del segundo tiempo. Por algo, bueno, cae la anotación al minuto 32 por parte de José Paradela, una jugada que se termina haciendo de una manera bastante adecuada y que sabemos que la calidad que tiene este jugador, se termina armando directamente la jugada y para mí termina siendo algo muy positivo la forma en cómo define el balón porque sabemos la calidad que tiene Camilo Vargas. Entonces creo yo que es bastante positivo el primer tiempo, aunque ahí empezaron algunas polémicas, empezó a atacar un poquito más el equipo rival, como bien lo comentaba, después del minuto 30, y hay una jugada que para muchos fue bastante polémica, no recuerdo exactamente el minuto, pero termina siendo una jugada que, bueno, está apareciendo aquí en pantalla, seguramente producción ya lo puso, una mano que termina cometiendo justamente Omar Campos, que como estuvieron atacando directamente por esa banda, para muchos puede ser penal, para muchos no. En este caso, para el árbitro no fue. Y de hecho, para el mismo VAR, que a mí me llamó mucho la atención que no lo llamaran. De hecho, yo pensaba que sí iba a hacer uso del VAR la árbitro Katia Itzel, sin embargo, en este caso no fue de esa manera. No terminan marcando, ni siquiera revisando esta jugada, y obviamente para el equipo rival termina siendo no tanto como un robo, sino bastante polémico el hecho de que no se revisara ni siquiera. Para mí es una jugada polémica, sí, el hecho de ver cómo Omar Campos se termina bajando, termina moviendo el cuerpo directamente para bloquear de alguna manera, queriendo, no queriendo, yo de verdad es que yo no entiendo a veces, porque el mismo criterio que se maneja en este partido no es el mismo que se maneja a lo mejor en el partido de Chivas o en el partido de Toluca o en el partido de América. Hay muchos criterios que cada árbitro tiene ese criterio y para muchos sí lo hubiera tenido, para otros no hubiera sido penal. Entonces, bueno, creo yo que sí termina siendo polémico. Para mí no termina siendo tan determinante, porque al final creo yo que no hubiera cambiado mucho, pero el hubiera no existe, me puedo equivocar, puedo decir que sí, puedo decir que no. En este caso, bueno, no se termina marcando y termina siendo algo bastante polémico, obviamente, y que termina recriminando el equipo rival. Luego de ahí teníamos un poco más de jugadas, teníamos un poco más de fluidez en el campo, porque hubo un momento en el cual estaban atascados en el medio campo de que avanzaban, se la quitaban, luego la regalaban, Atlas despejaba muchos balones que no terminaban llegando a nada, al igual que Cruz Azul, terminaban saliendo por parte de las bandas, y entonces no había ningún tipo de peligro, incluso por parte de Atlas creo yo que la misma desesperación de que saben que tienen que hacer un gol, los termina comiendo porque hay muchos pases que se terminan yendo, se terminan saliendo, entonces creo yo que habla mucho de la desesperación que tenía el equipo rojinegro y bueno, después de la segunda, bueno, de la primera anotación del partido termina siendo todavía más complicado porque Atlas sabía que tenía que hacer 3 goles, pero bueno, de ahí pasábamos al segundo tiempo, un segundo tiempo que empezó algo distinto porque veíamos a un Atlas más estable dentro del campo, de hecho Kevin Miera termina apareciendo de una manera muy fortuita, termina apareciendo muy adecuadamente en su posición. Willardita para mí termina dando un gran partido en la defensa junto con Gonzalo Piovi. De hecho, para mí toda la defensa termina siendo un factor muy importante para que el equipo de Cruz Azul no tuviera complicaciones o no empezáramos con esos nervios de que cae la primera anotación de Atlas o los 2 goles como en el partido de ida. Afortunadamente no fue de esa manera, tanto por la aparición de Kevin Mier como por la calidad que tuvo en este partido Willardita, que también es uno de los jugadores que más constancia ha tenido y sobre todo creo yo que con Joel Wiki ha bajado un poco ese temperamento de estar empujando mucho, de estar atacando, de estar buscando al rival para hacer daño, no sé, para provocar. Creo yo que es algo bastante positivo. Luego de ahí, en segundo tiempo, Atlas termina haciendo cambios, terminan metiendo 3 cambios al minuto 67, si no me recuerdo, y luego de ahí vienen cambios no consecutivos, pero del minuto 70 al minuto 77 aproximadamente, termina entrando Jeremy Márquez por Paradela, termina entrando Lucas Romero por Palavecino, el Toro termina entrando por Cristian Evere y Andrés Montaño termina entrando también por Rodolfo Rotondi, que para mí son los jugadores clave que tiene Cruz Azul actualmente. El nivel que está demostrando Paradela, Palavecino, es el que nos estaban acostumbrados al inicio del torneo, ya lo he dicho, y bueno,
simplemente Christian Everé, que no ha tenido muchos minutos en el partido de ida, tuvo un gran partido, termina siendo factor para tener este resultado que termina clasificando a Cruz Azul. Y además de eso, bueno, el caso de Rotondi que sigue apareciendo, sigue estando ahí de una manera bastante constante al momento de atacar de lateral izquierdo o como medio izquierdo, incluso como extremo izquierdo, o sea, termina cubriendo toda esa banda y es lógico que termine saliendo de cambio antes de los 20 minutos restantes del partido. Entonces, termina siendo un gran partido, termina clasificando de una manera bastante adecuada a Cruz Azul. Hubo otra polémica, no recuerdo si fue en la primera parte o en la segunda, pero hay un pase que termina dando el mismo Rodarte a Kevin Mier, que termina siendo desde el medio campo hacia la portería de Kevin Mier y la termina agarrando Kevin Mier, lo cual muchos no criticaron, muchos no mencionaron, pero para mí se me hizo raro y yo soy completamente objetivo. Para mí creo yo que era una jugada que no tenía que ser de esa manera basándonos en el reglamento, pero bueno, creo yo que más allá de eso hubo muchas polémicas, hubo muchas faltas, muchas tarjetas que no se terminaron marcando. Atlas no tuvo amonestados en la primera parte, que fue para mí donde más estuvieron pegando. Cruz Azul tampoco termina teniendo tarjetas amarillas, si no mal recuerdo. Entonces, y Cruz Azul también estuvo llegando, estuvo teniendo llegadas, algunos ataques, pero tampoco mm, tan, tan de peligro o tan necesarias como tarjeta amarilla, como en este caso de Atlas, al menos en mi criterio. Entonces creo yo que termina siendo algo bastante llamativo la forma en cómo termina arbitrando Katia Itzel, pero bueno, al final yo no vengo a hablar aquí del arbitraje, yo vengo a hablar de Cruz Azul, que en este caso, pues bueno, termina sacando la victoria, termina siendo muy positivo el encuentro. No puedo mencionar más porque tampoco es como que haya ocurrido mucho. Hubieron algunas llegadas, hubieron algunas oportunidades que se terminaba generando, pero para mí todo el segundo tiempo fue para el equipo rojinegro, para el equipo rival. Terminaron haciendo 12 tiros en total, no, perdón, terminan dando 18 tiros en total, 9 con posibilidad de peligro y 5 que fueron directamente a las manos de Kevin Mier, una que termina estrellando en el poste izquierdo del lado de Kevin Mier. Entonces, creo yo que termina siendo un partido bastante clave, un partido que obviamente es mucha alegría por llegar a una semifinal y para el equipo rival, bueno, muchos jugadores de Atlas terminaron muy calientes, obviamente es lógico, porque se sienten perjudicados después tanto de esa mano como de la jugada que les comento y algunas otras entradas que para muchos eran, para muchos no eran. Creo yo que fue un arbitraje malo, pero para los dos lados. O sea, yo no puedo mencionar que haya sido robo ni para Atlas, ni mucho menos para Cruz Azul, que terminó consiguiendo la victoria, pero sí considero que hubo una falta de criterio o una falta de tener el mismo criterio que tienen a lo mejor otros árbitros. Pero bueno, para mí Joel Wiki termina sacando un partido muy importante, termina teniendo una alineación, reitero, que para mí es lo más clave, el hecho de ver cómo sigue dándole oportunidades a Mauri García, a Montaño, a Rodarte, a Omar Campos, que para mí no se tienen que mover de donde están. Obviamente también tener el lado de Christian Everé, que no sé si vaya a estar en los partidos de semifinales, porque al final regresa a Toro Fernández, que sabemos que había sido uno de los jugadores más importantes y más clave en los últimos partidos por parte de Cruz Azul. Ya veremos qué es lo que decide Joel Wiki. Considero yo que podríamos tener a lo mejor a un Christian Everé como medio derecho, basándome en esta alineación, jugando con Paradela, Palavecino y Rodolfo Rotondi. Charlie, yo de verdad lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, me gusta cómo juega, me gusta que esté en Cruz Azul, yo le agradezco todo lo que le ha dado, pero en estos momentos no termina siendo un jugador de peso, no termina siendo un jugador que termine resaltando o teniendo un nivel como en su momento lo veníamos anunciando que por algo estaba en la selección, y no digo que por eso no esté en la selección, sino que sí ha bajado y ha sido bastante notable el hecho de ver cómo no está siendo el mismo peso del Charlie Rodríguez de esta temporada o de estos últimos partidos a los del inicio de temporada y a las temporadas anteriores. Entonces, creo yo que podría ser ese único cambio y tener a Toro, obviamente, en la parte delantera, que al final termina siendo un jugador que más allá de ser alto y más allá de tener una buena pegada, también tiene mucho cuerpo, te puede defender mucho más el balón para darle espacio a los extremos para que puedan correr, para que se puedan mover o darle un poquito más de respiración al medio campo. Entonces, creo yo que sería el único cambio. Ya veremos qué es lo que
que pasa con Jueguiki y ya veremos también contra quién se enfrenta el equipo de Cruz Azul, que va a ser el equipo de Toluca o el equipo de Pachuca, que mañana se va a definir. Entonces, creo yo que es un buen partido. Yéndome al uno por uno directamente, para mí Kevin Mier tuvo un gran partido, termina siendo muy determinante, termina sacando dos balones bastante de peligro, que bueno, al final creo yo que eso demuestra la calidad del colombiano y al final podemos debatir si Gudiño hubiera estado, si Kevin Mier no es que sea mejor, sino que a lo mejor ya la titularidad y el tiempo y la confianza que lleva teniendo puede ser lo que le termina ganando el puesto a Gudiño, pero al final para mí lo termina haciendo muy bien. Carlos Rodarte y Omar Campos terminan siendo para mí los dos jugadores más importantes en la parte de la defensa de Cruz Azul junto con Willer Dita. Piovi también estuvo apareciendo, pero no apareció de la misma manera que Omar Campos y que Rodarte. Hubieron dos jugadas que tuvo Omar Campos que termina gambeteando, termina moviéndose por la banda izquierda y Rodarte que también, pese al cansancio, porque eso fue en el segundo tiempo, termina gambeteando y termina corriendo hacia la banda derecha. Creo yo que es algo que se agradece por los laterales. Digo, venimos de un Jorge Sánchez, venimos obviamente de un Nacho Rivero, en su momento de Huescas, que tenían este tipo de táctica, tenían este tipo de agresividad, de buscar un poquito más el ataque y apoyar al medio campo y sobre todo con esta alineación. Si tienes a tu medio derecho, a tu medio izquierdo que te puedan cubrir o que te puedan llegar a acompañar en la jugada, creo que es lo más importante que está aprovechando el equipo de Cruz Azul con esos dos laterales. Entonces, para mí, toda la defensa está perfecta, toda la defensa está apareciendo muy bien. A Mauri García, si bien no termina apareciendo mucho, creo yo que en la posición en la que está es más para apoyar justamente, o sea, teniendo como este pivote que termine bajando, termina apoyándote un poquito más en la ofensiva, no termina apareciendo mucho o resaltando a lo mejor como muchos lo esperaríamos, pero termina siendo un buen partido. Por parte de Paradela, que lo teníamos del lado derecho, para mí termina siendo un gran juego, termina siendo el gol justamente. Además, ya había tenido otras dos jugadas que busca él, busca y se crea él, entonces creo yo que es algo que se agradece mucho, no estar dependiendo de algún pase, de algún centro como hace algunos partidos, entonces creo yo que es algo muy positivo. Palavecino no termina apareciendo tanto, pero termina estando ahí, termina apareciendo para cubrir un poco a Paradela, para darle un poquito más de amplitud por la banda derecha, termina apareciendo en la parte de la defensa también para no sobrecargar ese mediocampo y ayudar justamente a Mauri García, incluso Charles Rodríguez, que no terminan siendo jugadores que a lo mejor estén apareciendo mucho tiempo en la cámara o estén apareciendo mucho tiempo con el balón, pero son jugadores que están ahí para mover el balón, para moverlo de un lado a otro, para cambiarlo, para darle un poquito más de espacio y también darle un poquito más de ataque a Cruz Azul, que eso fue para mí lo que termina faltándole en este partido. Y Rodolfo Rotondi, pues bueno, otra calificación perfecta. Creo yo que no terminó por buscar a lo mejor algún tipo de detalle que a lo mejor no termine de convencer, pero creo yo que Rotondi y Omar Campos tienen una química increíble. Por algo es que todas las jugadas o la mayoría de las jugadas la están armando de ese lado. Incluso la jugada del gol nace de una jugada justamente de esa banda. Entonces creo yo que te habla mucho de la determinación y la confianza que se tienen, además de ser muy rápidos. Creo yo que termina siendo una calificación positiva. Y bueno, Cristian Everé, si bien no apareció, si bien creo yo que estuvo cubierto todo el partido, de hecho hasta el momento de salir también termina siendo como custodiado porque lo terminan rodeando. Pero bueno, eso es obviamente más por el tema de que pues quieren que salga rápido para no quemar tiempo, pero poco más. Para mí es una calificación neutra. No puedo darle una calificación positiva a alguien que no estuvo apareciendo o que no lo hicieron aparecer, pero tampoco le puedo dar una calificación negativa a alguien que justamente lo estuvieron cubriendo durante todo el encuentro y eso termina siendo algo que no termina no terminan dejando hacer que explote la calidad y la forma de cómo juega el nigeriano. Así que nada, Cruz Azul termina avanzando, reitero, para muchos de una manera bastante negativa, para otros de una manera positiva. Creo yo que termina siendo un partido bastante clave porque no solamente se buscó defender el único tanto y no depender del empate, sino también que se buscó seguir atacando, se consiguió una jugada de gol y además se tiene un once ideal que se entiende, que se comprende, que está regresando a ese nivel. Yo recuerdo mucha gente que estaba ya criticando a Palavecino, a Paradela. Bueno, ya vemos que el problema simplemente no eran ellos, sino la forma en cómo
cómo lo estaban gestionando y las oportunidades que le están dando a Mauri García, Mauri Moreno, obviamente Veré, o sea, todos los jugadores que estamos viendo, incluso Lucas Romero que termina entrando de cambio, para mí no termina apareciendo mucho, pero está. O sea, te genera alguna falta, te genera alguna oportunidad, te da un pase, te busca recrear otra vez la jugada. Entonces, creo yo que terminan apareciendo muy bien, terminan siendo clave, que creo yo que es lo más importante, y sobre todo la confianza y la química que tienen con el técnico se nota muy, muy, muy cañón. O sea, hay una amplia diferencia de lo que fue los últimos partidos con Larcamón a lo que son estos 3 partidos que tiene Joel Wiki. Entonces, ya veremos qué es lo que ocurre con Cruz Azul. Vamos a ver una vez más, reitero, quién va a ser el rival de la máquina en las semifinales. Va a cerrar de local, no se sabe si va a ser en el Cuauhtémoc o en el estadio Banorte, porque recordemos que se entrega el estadio mundialista el 11 de mayo, si no me recuerdo, pero ya veremos. O sea, al final creo que nadie esperaba justamente que Cruz Azul estuviera de local en el Estadio Banorte, que de hecho hay un ambiente muy bonito, la gente está entregada, la gente está regresando a confiar en este equipo, a confiar en este plantel y sobre todo a confiar en esta nueva dirigencia por parte de Joel Wiki, que no solamente entiende los jugadores, no solamente le da minutos a los jóvenes, sino que también está creando nuevas oportunidades de ataque. Con esta nueva alineación, a lo mejor puede llegar a variar, espero que no, porque al final si le está funcionando no veo por qué moverle, salvo ese cambio a lo mejor de Veré, ponerlo por la derecha y tener al Toro Fernández en la parte ofensiva para tener un poco más de movimiento por las bandas, pero creo yo que sería lo único. Entonces ya veremos qué es lo que ocurre. Reitero, Cruz Azul le termina ganando 1-0 al equipo rojinegro del Atlas, con polémica, con no polémica, se termina llegando a la semifinal. Entonces, nada, cuéntenme en los comentarios si hay algún dato que se me haya olvidado, si qué esperan, a quién quieren en la semifinal, si a Toluca o a Pachuca. No olviden suscribirse, dejar su comentario, dejar su like y nos vemos en el análisis de las semifinales de Cruz Azul, ya sea, reitero, con Toluca o contra Pachuca.